Bueno, estoy por línea con el contador Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y la idea es conversar con las mismas situaciones que le planteamos recién a Agustín Echevarne. No sé si lo tengo por línea porque no lo estoy, ahora sí lo estoy viendo en pantalla. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Gusto saludarte, buenas. Amigo y con tu audiencia, mucho gusto. Manuel, te pregunto como introducción a la conversación que vamos a tener, ¿cómo estás viendo vos el cuadro de situación de la Argentina hoy desde el punto de vista de la economía, de la política, de la sociedad, de todo lo que vos quieras agregarle? Bueno, es una pregunta amplia y que da lugar a varias disquisiciones. En primer lugar, eh, creo que lo que tenemos que analizar para poder saber cómo estamos hoy es cómo estuvimos en diciembre del año pasado cuando el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa entregaron el gobierno. Habíamos llegado a una situación realmente insostenible. No había dólares, se debían 40.000 millones de dólares a los proveedores del exterior para pagar importaciones. Teníamos una inflación que ya estaba rozando el 200% anual, inclusive en algunos momentos ya se pensaba en que se disparaba más arriba de 1.000 inclusive. Es decir, que estábamos a la vuelta de la esquina de una hiperinflación. ¿Por qué estábamos cerca de una hiperinflación? Porque el ministro Massa había decidido emitir moneda, gastar dinero para cautivar al electorado, este, con dádivas, eh, con entregas de bienes, con entregas de subsidios, etc. Y esto generó obviamente un impacto inflacionario muy fuerte, porque bueno, se emitió moneda para eso. Y Milei asumió con la consigna de frenar este proceso de decadencia en donde la inflación es el factor más poderoso, más fuerte que hay para generar una debacle económica en los países. Un país con una inflación de 2 dígitos, realmente inclusive de 3 dígitos anual, es insostenible. Los inversores no invierten, los productores no producen lo que deberían producir, no se puede predecir el futuro, los precios suben exponencialmente porque los empresarios y los productores se cubren ante un proceso inflacionario para no perder dinero. Muchos los consideran que son avivados, que son oportunistas, pero no es así. El empresario quiere vender y quiere no perder dinero, entonces por lo tanto se producen estos efectos que son nocivos para la economía. Creo que Milei tomó las medidas correctas, decidió bajar el gasto público drásticamente para evitar el déficit fiscal, que es el que produce la emisión de moneda, y la emisión de moneda produce la inflación. Y realmente lo logró en 5 meses, que han sido realmente un caso único en la historia quizás de los países, porque a Japón le llevó varios años de tener el proceso inflacionario y a muchos países les llevó más tiempo también. Y ahora Milei, al actuar tan rápidamente y tan drásticamente, logró contener el proceso inflacionario y contener la hemorragia que tenía nuestra economía desde todo punto de vista. Creo que este ajuste que ha hecho tiene sus consecuencias, por supuesto, económicas y también sociales, porque se producen desajustes donde los salarios no se ajustan al ritmo quizás de la inflación, los jubilados también, y esto es un hecho indeseable, pero es inevitable para ordenar realmente las finanzas públicas. Yo creo que en un proceso como el que se está viviendo, nosotros vamos a empezar a ver bastante rápidamente un proceso de reactivación de la economía, porque obviamente para frenar el proceso inflacionario hace falta generar recesión, generar una depresión económica que signifique que el consumidor demande menos de lo que venía demandando para comprar bienes y productos varios. Eso genera recesión. En este momento, una vez que la inflación empieza a estar contenida y está a la baja, empieza a generar una cosa que es la confianza del consumidor y de la sociedad en el plan económico. Y yo lo vengo sosteniendo en la bolsa desde hace tiempo, que los planes de estabilización son fundamentales para que los países se desarrollen y crezcan. Y,
y no existe un país que pueda desarrollarse y crecer con inflación. Todos los países que se desarrollan y crecen sobre la base de la estabilidad monetaria, porque la estabilidad monetaria genera primero confianza en el futuro, empieza a nivelar los precios. Muchas veces nosotros íbamos a los supermercados o a los negocios y nos decían un precio y nosotros no sabíamos si estábamos pagando bien o el doble de lo que deberíamos pagar. Y este es un proceso que no es que nos estafen los comerciantes, no es que nos estafen los empresarios, es que ellos tampoco saben a qué valor van a reponer. Bueno, ahora eso se está normalizando y genera confianza. Y la confianza eh, también viene de la mano del crédito. Con estabilidad comienza a aparecer el crédito. En primera instancia, lo he dicho en la bolsa varias veces, el crédito en UVA, que es indexado. Y el crédito indexado tiene mucho atractivo para los consumidores porque las cuotas son bajas y son a largo plazo. Los créditos a tasa fija todavía tienen tasas de interés altas y son a corto plazo. Entonces, el crédito en UVA, si empieza como se está ofreciendo hoy en día en el mercado financiero, debido a que los bancos han dejado de financiar al Estado porque al cortar el déficit y al cortar la emisión de moneda, no hay necesidad de que el Banco Central coloque la ELIX para absorber la base monetaria que está emitiendo para financiar al Estado. Bueno, de esta forma se está logrando que el proceso empiece a sentirse como viable, como posible. Indudablemente que todo esto que ha pasado con el Ministerio de Capital Humano, de los alimentos, que están vencidos, que no están vencidos, que no se distribuyeron, eso no tiene importancia hoy en día, aunque no debería suceder, no lo estoy convalidando. Pero la economía va por otro carril, que es ordenar la economía y las cuentas macroeconómicas, y los periodistas, y los empresarios, y la sociedad en general. No digo que debería darle menos importancia a ese proceso, pero tienen que concentrarse en que el país estaba fundido y que lo importante es el rumbo económico. Y el tema del Ministerio de Capital Humano, de la ministra Petovelo, bueno, se tiene que ordenar, se va a ordenar, se tomarán las medidas que corresponden, quién fue el culpable, quién no fue el culpable, si es que hubo alguna normalidad. Pero no por eso vamos a tomar decisiones que nos hagan pensar que el país ya está por explotar de nuevo, porque no es así, hay consistencia en este plan económico y tenemos que creer en la consistencia del equilibrio fiscal. Con equilibrio fiscal nosotros vamos a tener consistencia en la economía, vamos a poder sacar el cepo cambiario dentro de unos meses, quizás lo antes posible. Yo creo que habría que sacarlo lo antes posible porque genera deformaciones. Pero bueno, el gobierno y el Ministerio de Economía lo quiere hacer en el momento en que se sienta más cómodo, más confiable para hacerlo. Y bueno, es respetable, pero yo creo que ya deberíamos dedicarnos un poco a salir del cepo, que es otra regulación que introdujo el kirchnerismo, pero que es nefasta, ¿no es cierto? Es decir, lo tuvo que introducir Macri sobre el final, pero porque el triunfo de los Fernández, en agosto del 19 generó una explosión de desconfianza en los mercados. Y si no se introducía el cepo de nuevo, que él lo había eliminado, bueno, se hubiera producido una volatilidad de las variables de tal forma que hubiera sido muy peligroso hasta inclusive llegar a la entrega del gobierno. Bueno, en fin, me excedí demasiado, Rubén, pero te quiero decir que hay que confiar. Por supuesto que Milei tiene una personalidad muy especial, esa personalidad le permite imponer ciertos cambios que quizás otros no lo podrían imponer, que son cambios fuertes, y esperemos que no haya ningún cimbronazo político grave que tire por la borda todo esto que se está haciendo económicamente bien. No, está bien que te estires porque el tema es, como dijiste al principio, es muy amplio. Ahora, veamos el tema este. Nosotros, la Argentina, desde el año, si querés tomar el 43, la revolución de Farrell, Ramírez y Perón a Ramón Castillo, desde ahí que se incorpora un gobierno fascista al gobierno hasta el presente, salvo la dupla Menem-Cavallo y Macri, todos los demás fueron gobiernos como mínimo medianamente estatistas, controladores, intervencionistas del Estado. Todos, peronistas, radicales, militares, todos fueron de la misma calada. Ahora, entonces la pregunta, Manuel, es la siguiente. ¿Está preparada
la sociedad argentina para una solución liberal? Yo creo que sí y confío en que sí, porque los errores que se cometieron con el kirchnerismo, el populismo, que destruyeron el país durante 8 décadas, eh, la sociedad ya lo percibió como un proceso que hay que desterrarlo y que el camino es el sacrificio, el orden de las cuentas públicas, el saneamiento del Estado. No podemos tener un Estado que represente el 42% del Producto Bruto Interno. No hay forma de financiar ese Estado. Hay que financiarlo con impuestos o con emisión de moneda. Y con impuestos ya no se puede porque Argentina tiene una presión fiscal excesiva. Por eso yo siempre digo que, bueno, repasando lo que vos recién decías del año 43, Perón asume con Farrell en el 43 y en el 46 Perón nacionaliza el Banco Central para poder meter la mano en el Banco Central y emitir moneda a gusto y paladar de la política. Hasta el año 46, el Banco Central había sido autónomo, independiente, y había una estabilidad monetaria muy férrea. Y eso le había dado al país un crecimiento impresionante. Argentina no era el primer país del mundo, como dice Milei, pero estaba entre los 5 países del mundo, primero. Era más que España, más que Italia, era como Canadá y como Estados Unidos. Estaba muy cerca de Australia y Canadá y Estados Unidos, e Inglaterra, por supuesto, que era en ese momento un país muy, muy poderoso. Bueno, yo la verdad que me parece que eso lo tenemos que recuperar de nuevo y para eso tenemos que ir a un Banco Central independiente, que no emita más moneda, con un presidente que esté decidido a defender el equilibrio fiscal, como dijo, voy a vetar las leyes que atenten contra el equilibrio fiscal. Eso es muy valioso porque hay una decisión determinante que la sociedad lo percibe y que creo que la sociedad está comprendiendo que este es el camino a pesar de que hay esfuerzos que hacer y sacrificios que hacer. Y los empresarios también tenemos que apoyar esto, que a veces hemos estado vacilantes, no nosotros en la bolsa, pero algunos por ahí, en que un poquito de inflación, un poquito de emisión monetaria, un poquito de gasto público es saludable para la economía. Nos hemos cansado de escuchar eso. Y cuando uno tolera esas pequeñas intervenciones del Estado, esas pequeñas emisiones de moneda, termina al final desbocando el caballo. Entonces yo creo que tenemos que defender esto, tenemos que saber que hay que generar 2 cosas que van a ser los candados de la seguridad de este plan económico. Primero, libre mercado, no más controles, con lo cual los precios van a reflejar los desajustes que se produzcan en el Estado cuando los haya, si es que los hay. Entonces, ya no se puede cometer errores en el sector público porque los precios se van a disparar, no están controlados, no están sujetados, etc. Y la otra cosa que tenemos que introducir como otro candado es la integración de la economía al mundo. Sin tantos aranceles, sin tantos impuestos, tenemos que abrir la economía al mundo. Tenemos que darle un tiempo rápido a las industrias nacionales para que puedan competir, pero para eso hay que bajarle también la presión fiscal y para bajar la presión fiscal hay que bajar el gasto público, que es lo que están haciendo ahora. Una vez que se produzcan esos 2 ingredientes, obviamente que vamos a tener una saludable situación hacia el futuro, vamos a tener estabilidad. Ningún país del mundo que llegó a la estabilización de la moneda renuncia a la estabilidad monetaria. Ninguno. Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay ahora 1,5% de inflación anual tiene Paraguay. Créditos a 30 años para comprar viviendas. Bueno, también tenemos el caso de Perú, que tiene un presidente del Banco Central que se maneja autónomamente, evitando la emisión de moneda y controlando los desequilibrios fiscales. Y a pesar de los grandes vaivenes políticos, derrocan a un presidente, lo vuelven a nombrar a otro, le hacen juicio a otro, y la economía sigue estable. Por eso yo digo, cuando estamos con este complicado Ministerio de Capital Humano, no debería preocuparnos, porque lo que importa son las bases de la economía. Que la economía no se emita, no se genere déficit y no se gaste más dinero del que se puede recaudar. Última pregunta, Manuel, porque me avisan que nos quedan
un minuto más o menos. Y te quería preguntar sobre cómo ves vos la imagen del presidente. Una imagen controvertida, porque es la primera vez que tenemos un presidente que por ahí se va con algunos dichos y frases que no estamos acostumbrados a tener. Pero fíjate lo que se está dando. El otro día lo veía por televisión, creo que Aurelio, que habían hecho una última encuesta sobre imagen positiva y resulta que Milei gana con el 56% de los votos y ahora tiene una imagen positiva de la última medición del 58,4%. Nunca se dio una cosa así a 6 meses de gobierno. ¿Sabes por qué, Rubén? Porque él ha hablado con la verdad, no ha mentido. Eh, Él está demostrando que está haciendo un cambio vigoroso y profundo. Lo está diciendo por la televisión. Ayer lo escuché que decía, si quieren vulnerar el equilibrio fiscal, voy a vetar las leyes de los radicales y de los kirchneristas que aparentemente se unieron para hacer una fórmula de ajuste en las cajas de jubilaciones que van a entorpecer el equilibrio fiscal. Voy a vetarla. Bueno, todas esas determinaciones firmes son muy auspiciosos. A mí hay cosas que no me gustan de Milei. Me gustaría una persona que no tenga tantos, a veces, exabruptos. Pero los exabruptos de él a veces son parte de su personalidad y su personalidad es parte de lo que necesita el país para hacer un cambio profundo y drástico. Y entonces lo tenemos que tolerar siempre que no se le escape demasiado esta situación, ¿no? Pero bueno, la sociedad lo está acompañando y mientras la sociedad lo acompañe, en buena hora, porque esto va a empezar a sentirse los resultados, te diría en los próximos meses vamos a empezar a sentir una especie de reactivación. Yo creo que esto es así y va a suceder y tenemos que tener confianza. Ningún país que adoptó la estabilidad de la moneda fracasó, al contrario, creció de manera exponencial y de manera consistente y perdurable. Muy bueno, muy claro como siempre, Manuel. Te mando un gran abrazo. Hasta el próximo encuentro. Igualmente, Rubén, un gusto estar con ustedes, un gusto.